Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. ¿Te gustaría conocer qué hicieron los apóstoles después de la muerte de Jesús? ¿Cómo nombraron al discípulo que quedó en lugar de Judas? Quédate con nosotros y estudiamos juntos Hechos, capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos y vamos a pedirle que su Espíritu Santo camine con nosotros en este día. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un libro muy interesante. Comenzamos ahora con Hechos. De los manuscritos antiguos se le conoció como Hechos de los Apóstoles. Aunque aunque el manuscrito más antiguo solamente dice Hechos. Sin embargo, en esas épocas circularon varios documentos que narraban la vida de los apóstoles después de que Jesús ascendió. Entonces es probable que se le puso a este Hechos de los Apóstoles para diferenciarlo. Algo muy importante es que en este libro vamos a ver los hechos más que nada del Espíritu Santo. Cómo la iglesia va a crecer para salir desde Jerusalén, va a llegar a Samaria, a toda la región de Judea, de Galilea, y finalmente va a ser una religión, va a ser una iglesia que llegue a todo el mundo conocido. Algo también que es muy importante de decir es que fue escrito por Lucas. Recuerda que Lucas fue el autor del evangelio que lleva este nombre, el evangelio de Lucas, que ya estudiamos. Es muy probable, es muy seguro que Lucas fue colaborador de Pablo, un colaborador muy fiel, muy constante, que estuvo con él en básicamente todo el tiempo, como se dice, en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque se le menciona repetidamente que estuvo con Pablo. También se entiende que él es gentil y que probablemente nació en Antioquía. Durante este libro vas a escuchar mucho ese nombre de Antioquía porque ese fue, después de Jerusalén, el segundo lugar donde se concentró la acción misionera y también como que para allá se fueron los cristianos. También me parece muy importante que recordemos cómo Lucas investiga, cómo Lucas sintetiza, por supuesto guiado por el Espíritu Santo, y eso nos ayuda bastante para tener una historia un poquito más con detalles, con datos que nos ayudan a tener una impresión, una idea de cómo fue la iglesia en ese tiempo. Muy bien, pues vamos entonces a algunos versículos de este capítulo. Versículo 1 al versículo 3 nos recuerda eso, de que de que Lucas nos mostró en los evangelios lo que Jesús hizo, la obra que él realizó, pero ahora te va a contar qué sucedió después de que Jesús ascendió a los cielos. Versículo número 3 también nos cuenta que Jesús estuvo 40 días con los discípulos. Se les apareció repetidamente y les habló acerca del reino de Dios. Ojo, este dato es muy importante. Después de su muerte, Jesús estuvo 40 días, no todo el tiempo, sino que se les estuvo apareciendo en diferentes momentos y no se registra todo lo que les dijo. Solamente aquí Lucas dice que les habló acerca del reino de Dios. Pues aunque no tenemos la información, entendemos que ellos comprendieron bastante de lo que significaba ahora el nacimiento de este nuevo movimiento y en su momento de esta iglesia. También algo muy importante es que les dijo que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque les estaba prometiendo la presencia o que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 5 dijo que Juan los había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por favor, esta es muy importante, esto es clave, porque los discípulos tuvieron que pasar por un proceso de estos 40 días en los que a través de la oración, a través de la unidad y a través de la meditación como una palabra que tiene que ver con el
pensar y analizar, guiados por el Espíritu Santo, en lo que Jesús hizo durante todo ese proceso de esos 40 días. Ellos lograron como discípulos estar muy unidos de tal manera que fueron bautizados con el Espíritu Santo. También recuerden que dice que se quedaran en Jerusalén. Algo que no olvidemos es que ellos habían sido llevados, Jesús les dijo que fueran a Galilea y de allá ellos se regresaron a Jerusalén. Recordemos que el aposento alto fue un lugar donde ellos se quedaron viviendo por un buen tiempo. Versículo número 6, en algunos momentos que estuvieron con Jesús en esos 40 días, le preguntan, ve el versículo 6, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Recordemos que aunque ya entendían un poquito más o estaban tratando de comprender lo que Jesús había dicho acerca del reino, ellos pues seguían con esa pregunta, ¿cómo va a ser este nuevo reino? ¿Ya lo vas a instalar? ¿Ya resucitaste? Entendemos que eres divino, has venido del cielo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué viene? Y fíjese que la respuesta es muy importante que la entendamos nosotros, porque les dijo, no les toca saber a ustedes sobre los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense que no les da una respuesta que ellos estaban esperando, sino que les dice, miren, no les toca saber eso. Tiempos y sazones son palabras que definen cuándo va a ser, qué día va a ser y de qué forma va a ser. Dice, a ustedes no les corresponde. No, es más, no lo necesitan saber cuándo va a ser, cómo va a ser, qué día va a llegar. Más que nada es como un día en específico. ¿Qué día será? No les toca. Pero, ¿por qué? Porque el Padre lo tiene en su poder. Es decir, Él solamente sabe cuándo lo va a hacer. Ahora, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren cómo Jesús les dice, miren, ustedes están preocupados qué día será instalado el reino, cuál será la forma en la que se instale el reino de los cielos. Lo que ustedes deben tener en cuenta es que ustedes van a recibir el Espíritu Santo y ustedes van a ser enviados para predicar en Jerusalén, donde ellos estaban, en Judea, que es la región donde está Jerusalén, en Samaria, que es los vecinos que estaban ahí en medio, y lo último de la tierra, pues era todo el imperio romano. Mis amigos, fíjense que esto es muy importante porque muchas veces nosotros caemos también en el problema de los discípulos. Estamos preguntando cuándo será la venida del Señor, cómo será. Y hay gente que de veras se obsesiona tanto con detalles y investigaciones, cuando el Señor Jesús lo que realmente nos dice es, mira, voy a regresar. Lo que tú tienes que hacer es ser lleno del Espíritu Santo e ir y compartir con otros el mensaje, ir y compartir con otros esta verdad del reino de los cielos. Así que, mis amigos, nosotros tenemos que estar en acción, compartiendo acerca de esta verdad de que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Ahora, algo bien importante es que en el tiempo que Jesús ascendió a los cielos y la iglesia empezó a crecer, en el Imperio Romano estaban las condiciones necesarias. De veras que estaban las condiciones necesarias para que el evangelio se esparciera con la rapidez con la que lo hizo. Ahora, mientras ellos estaban viendo cómo Jesús se estaba elevando al cielo, versículo 9, dice que una nube lo ocultó, no lo pudieron ver más, pero llegaron dos varones con vestiduras blancas. Si te has dado cuenta, esta es la manera en la que se han manifestado los ángeles, así como con vestiduras blancas o que resplandecen. Y les dijeron, Galileos, varones galileos, acuérdate, casi todos de los 12 discípulos se considera que 11 eran de la región del norte de Galilea, que se consideraba una región pues inculta, de pobre en sentido del conocimiento,
aunque ellos era muchísima más gente la que estaba en Galilea, pero se les trataba así como gente como que inculta. Y de allá eran los discípulos, y les dice que están mirando al cielo, así como se fue, así regresará. Mis amigos, esta es una pauta para recordar que la venida de Jesús será visible, que la venida de Jesús, pues así, en esa forma en la que Él se fue, que ascendió, descenderá por segunda vez. Muy bien. También el versículo número 12 nos recuerda una verdad fundamental, y es que estaban ellos pensando con todos los discípulos. Aquí se mencionan que quedaron allí en el aposento alto, perseveraban unánimes en oración, en ruego con las mujeres. Recuerden que varias veces en los evangelios leímos cómo había mujeres que seguían a Jesús y servían en varios de los trabajos para facilitar el ministerio de Jesús. También estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Recordemos que sus hermanos no apoyaron durante la vida, el ministerio de Jesús, pero al final, ya en esos puntos de la crucifixión y todo eso, ellos se convirtieron. Y se considera que uno de ellos escribió el libro de Judas, y el otro pudo haber escrito también la carta de Santiago y haber sido el líder de la iglesia en Jerusalén. Y entonces, en uno de esos días, Pedro se levanta y los convoca, que eran como 120. Podríamos aquí tener una idea de que fue el primer grupo más cercano. Y dice, bueno, es tiempo de que pongamos a alguien en el lugar de Judas. ¿Se recuerdan? Judas se quitó la vida, entendemos perfectamente todo lo que sucedió. Y entonces ellos usan dos elementos. El primero es que con oración, con honestidad, sinceridad y con el deseo de escuchar la voz de Dios, oran, y también ponen algunas características. Básicamente es que las personas que estuvieron con ellos desde cuando Jesús apareció con Juan el Bautista hasta la crucifixión. Fíjense que había otros que no se les menciona y andaban con ellos. Salieron 2 nombres y finalmente dice que se echó suertes y cayó sobre Matías. Y Matías fue el que quedó en el lugar de Judas. Aunque no se menciona nada más acerca de él, qué hizo, cómo lo hizo, no se sabe mucho. No quiere decir que él no llegó a tener un ministerio o un trabajo importante en favor de Dios, en favor de la iglesia y a favor del reino de Dios. No se sabe, porque también de otros discípulos no se sabe más. Sin embargo, sabemos perfectamente que Dios los llamó, Dios los usó, y que esto no tenía que ver ya con grandeza, con reconocimiento, sino con el servicio a Dios. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, esta mañana, al recordar cómo comienza ahora la iglesia, cómo ellos van a empezar a trabajar con la presencia de tu Espíritu Santo, nos recuerdan, Señor, a nuestra vida. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, queremos que tú nos des la fortaleza, nos des la claridad de pensamiento para los planes, para las metas. Guíanos, Señor, es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Sigan orando, sigan abriendo su corazón al Señor.